Vamos a leer San Lucas capítulo 13, el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquello diciendo sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La voz de Jesús es la verdad, ¿sí o no? Por eso siempre su voz se cumplía. Hasta ahora, ¿no? También se cumplirá. Pero los muchos todavía están ignorando a la voz de Jesucristo. Ustedes saben que la Biblia era vendida, ¿no? Pocos o muchos, como el puesto número 1. Porque la Biblia es la verdad y también toda la profecía de la Biblia se cumple 100%. Por eso ya Inglaterra quiere utilizar Digital ID. ¿Sí o no? Solo que faltara poner microchip en el cuerpo, nada más. Por eso, hermanos, toda la profecía de la Biblia se cumple, pero los muchos no entienden eso. Ahora ustedes pueden arrepentirse, ahora, pero después de el rapto de la iglesia, los que querrán recibir la salvación tendrán que ser degollados. ¿Sí o no? Hoy, el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ustedes ya han escuchado que Galilea ahora también se ubicaba muy cerca de frontera del norte. Por siempre Asiria, también muchos países atacaban a Galilea. Por eso los muchos judíos pensaban que
ese territorio era como un territorio que era reprobado de Dios. ¿Dónde está escrito? Isaías capítulo, creo que 9. No necesitan buscar, solo leo. Isaías capítulo 9. El versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que diluvianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftali, pues a fin ligerará de gloria el camino de mal. De aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, en Galilea de los gentiles. Hermanos, cuando el rey de Siria atacó a Israel, ¿no? En aquel momento muchos judíos que israelitas que vivieron en Judá, ¿no? Ellos se escaparon a Naftali y Saúl, donde había muchos pueblos de Judá. Pero normalmente los judíos pensaban que la gente de Galilea era como reprobados de Dios. ¿Por qué? Asiria también, Grecia y muchos países atacaban al territorio de Zabulón y Naftali. Atacaban a Galilea, ¿sí o no? Aquí dice. Pues aquí dice, en Galilea de los gentiles. Pero el pueblo andaban en tinieblas, vino gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero ustedes ya saben que Pedro y Santiago, casi todos los apóstoles de Jesús eran de Galilea. ¿Por qué? Todos se arrepintieron, ¿sí o no? En realidad, donde no había la esperanza. El territorio de Naftali y también Zabulón, solamente que tenían oscuridad, ¿sí o no? Y angustia. Pero aquí dos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Aquí dice, en tierra de sombra de muerte. ¿Por qué? Donde siempre había que la matanza y angustia. ¿Sí o no? Pobres. Porque muchos países atacan. Sobre todo los judíos pensaban que, ellos son casi igual que los gentiles. Trataban a ellos como gentiles. Quiere decir que eran reprobados de Dios.
Pero ellos que han visto la luz, porque Jesús predicaba allá, ¿no? En Capernaum, ¿sí o no? Pero los muchos no quieren arrepentirse, sino los pocos, ¿sí o no? Los pocos de Galilea. Digamos Pedro y Santiago y Juan. Vamos a volver. San Lucas capítulo 3. Y un día Jesús y también sus compañeros han escuchado que la noticia de Galilea. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Creo que ofrecieron a sus dioses ajenos, ¿no? Por eso mezclaron la sangre de los galileos con el sacrificio, con la ofrenda, para adorar a sus dioses ajenos. Cuando Jesús escuchó esto, ¿qué enseñó a sus discípulos? ¿Qué predicó a los oyentes? 2. Responde Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunas personas pensaban que no. Ellos pecaron muchísimo por eso. Ya recibieron la maldición de Dios. De ninguna manera. Eran iguales. ¿Sí o no? Los que no murieron por Pilato, ellos también eran igual que los que murieron por Pilato, ¿sí o no? No había diferencia entre ellos, según el punto de vista de Dios. Pero en aquel entonces muchos pensaban que los que murieron por Pilato, ¿no? Ellos eran muy pecadores. Y los que se salvaron por Pilato, ellos son buenos. Y pensando que nosotros no necesitamos arrepentirnos. También aquí dice, el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero cuando yo era niño, ¿no? También era estudiante de secundaria. Y hasta que yo fui como un universitario. En aquel año yo siempre pensaba que los que murieron por accidente, también los que murieron por
relámpagos. Ellos eran muy pecadores. Y no yo. Siempre pensaba así. Por sus muchos pecados, ellos murieron por relámpagos, ¿sí? Por accidente de tráfico, por accidente de tren, así. Avión. ¿Sí? Yo no entendía y no, ni sabía yo tengo que arrepentirme. ¿De qué? ¿De qué? Soy un buen chico. Sí, a veces yo también hacía lo malo, pero no hacía lo malo como el ladrón, ni un secuestrador. Nunca yo mataba a la gente físicamente. Por eso yo no necesitaba arrepentirme. Entonces, cuando los pastores predicaban en púlpito, ustedes tienen que arrepentirse. ¿De qué? ¿Mm? Ahora estoy llevando pocos frutos de pecado, menos que los ladrones, yo no. Sobre todo menos que mi vecino, especialmente menos que mi padre. ¿Mm? Mi padre, sí, él es muy bueno fuera de la casa, porque todo el mundo está diciendo sobre mi padre que él es un buen señor, un buen policía. Él es muy amable, él es muy hospitalario, diligente, pero en la casa no. Siempre dice, yo estoy muy ocupado. ¿Mm? Él no era un buen padre en la casa. Fuera de la casa, sí, todo el mundo decía, es un buen policía, inocente, correcto. Él predicaba ante muchas personas. ¿Mm? Su amigo era el ministro de, ¿cómo se llama? Interior. Pero en la casa no. Casi no apareció a nosotros. Siempre dice, yo estoy muy ocupado por mi trabajo. Sobre todo, siempre tomaba mucho algo. Porque tenía muchos amigos en su trabajo, también en un socio. Siempre cantaba la música mundana en voz alta en la calle. Qué vergüenza. Secretamente mi corazón juzgaba a él. Aunque todo el mundo decía, buen policía, amable. Pero para mí no. Siempre juzgaba. Y un día me daba cuenta que, yo soy igual que mi padre. Cuando yo era un universitario, yo también cantaba la música mundana en la calle, en voz alta, igual que mi padre. ¿Mm? Hermanos, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse. Siempre mis pastores predicaban, pero ¿de qué? Ayer yo mentí, por eso, tengo que arrepentirme. Mi mentira.
nada más. Hace una semana yo odiaba a mi amigo por eso. Señor, quiero anteriorme de mi odio, Señor. Nada más. Cuando escuchaba acerca de la noticia de, ¿cómo se llama? Plaga del mundo. Yo pensé, ellos son muy pecadores. Así. Pero Jesús, ¿qué nos enseña? Aquí dice, 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ellos eran más pecadores? ¿Más que todos los galileos? No. Ellos también tenían que arrepentirse. ¿Sí o no? Ya, 18 personas de Jerusalén murieron, ¿sí o no? ¿Por qué? Por accidente de la torre en Siloé, ¿sí o no? 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí o no? Hermanos, el rey David, él se arrepintió verdaderamente. ¿Sí o no? El que se arrepintió de su maldad a Dios. Ellos sabían confesar a Jehová que el origen del hombre nata con el corazón. ¿Sí o no? Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Perdón. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe vino a el Natán el profeta. El profeta Natán exhortó fuertemente a David, ¿sí o no? Aquí dice, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ustedes ya saben que David había adulterado con Betsabe y para esconder eso mató a Urías por Joab. ¿Sí? Pero cuando Natán llegó a él, ¿sí o no? Y exhortó fuertemente a David. En aquel momento David no confesó a Dios que yo he adulterado con Betsabe y mató a su esposo, no. El que confesó, que reconoció su origen en Dios. He aquí
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Oh Dios mío, yo era una masa de pecado, Señor, por la cual yo llevé que los frutos del pecado. ¿Mm? Los que murieron por Pilato, ¿no? Y Pilato mezclando la sangre de ellos con su ofrenda para su Dios y su propio Dios. ¿Sí? Ellos eran igual que los que no murieron por Pilato. Hermanos, los muchos están pensando que, yo llevo los frutos del pecado poco. Por eso yo soy muy diferente que el ladrón. Y mi vecino, mi vecina, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano. ¿Mm? Todavía él no se arrepiente verdaderamente. ¿Sí? Pero en el caso de David, el que confesó su origen en Adán. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ya yo era una semilla de pecado. Yo era una masa de pecado. Yo era un hijo de diablo. Nada más. Desde el vientre de mi madre, yo no tenía la esperanza. Nada de nada. Señor, solo ten misericordia de mi ser. ¿Sí? Pero los muchos no saben confesar a Jehová. Antes yo mentí. Entonces yo tengo que arrepentirme de mi mentira. Nada más. Y soy mejor que mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, mi amigo. Falsamente se arrepintieron, ¿sí o no? Como Job. Job siempre que pensaba, yo nunca llevo los frutos del pecado, físicamente. Yo soy muy diferente que 3 amigos míos, ¿sí? Soy más justo, más inocente que ellos. Por último, el que pensaba, soy más justo que Dios. Sí. Él realmente tenía un gran pecado, ¿sí? Pero él no se daba cuenta. Solo pensaba que, yo no llevo los frutos del pecado, digamos mentira, y que el odio y envidia. Pero según el punto de vista de Dios, Job tenía un gran pecado. Lo que era el origen del hombre en Adán. Según el punto de vista de Dios, él era igual que un ladrón, ¿sí o no? Él era igual que un secuestrador.
Él era igual que un mentiroso. Porque Jehová, ¿qué había visto? ¿Sus obras de la carne? No, su origen en Adán. ¿Sí o no? Yo no sabía ni entendía eso. Pues siempre que me comparaba con mis amigos, con mis vecinos. Un día yo soy mejor que mi amigo. El otro día, yo soy peor que él. ¿Mm? Pero un día Jehová me enseñó que tú eres muy pecado por transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán. Tú ya moriste. Es en el vientre de tu madre. Pero muchos galileos pensaban que, mis vecinos murieron por Pilato y mezclando la sangre de ellos con la ofrenda. Pilato. Ellos eran muy pecadores. ¿Sí? De ninguna manera. Y nosotros no necesitamos arrepentirnos. ¿Mm? El rey David era un hombre muy espiritual. Por eso muchas veces el apóstol Pablo citó salmos que el rey David escribe. El rey David creía que no hay justo ni a uno en nada. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. David se dio cuenta de esto. Por eso escribía. En Salmos capítulo 14, 51, 58. En mucha parte. El apóstol Pablo tenía el mismo corazón que, mismo entendimiento que David. Por eso cito en Romanos. ¿Sí o no? Desde el vientre de mi madre, yo no tenía lo bueno, ni siquiera uno. Solamente el bien moraba en mi carne, pero lo bueno no. Segundo Romanos capítulo 7, ¿sí o no? Pero hoy en día muchos están arrepintiéndose falsamente. Entonces, Dios mío, quiero arrepentirme de la mentira, el odio, nada más. Pero la otra parte de mi carne es muy buena. ¿Sí o no? Soy un inocente, pero por mi vecino, ayer yo caí en el pecado, Señor. Todo por culpa de él. Por eso, Jesús también querido, San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. Aquí también. 15:7. 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Ese pastor humanamente era muy ignorante, ¿sí o no? Dejó en el campo, ¿cuántos? 99 ovejitas. Y solo llevó una oveja perdida. Y se gozaba, haciendo ¿qué? Un gran banquete. Aquí dice 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Una oveja perdida, ¿sí o no? Que por 99 justos, justos humanos, que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí o no? Aquí dice, ellos no necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Somos buenos, somos sinceros, somos inocentes. Por eso ese pastor dejó 99 ovejitas. ¿En dónde? ¿Qué eran? No eran perdidas. ¿En dónde? En el campo. Y seguía buscando a una oveja perdida. Y encontró, sí. Y busco la llevo a su casa. Y se gozaba y haciendo ¿qué? El banquete. Pero dejó 99 en el campo. ¿Sí? ¿Mm? Luego Jesús que dijo que por 99 justos que no eran necesitan de arrepentimiento. ¿Sí o no? Y el yo mayor que murmuraba se quejaba a su padre, ¿sí o no? Por su hermano menor, quien era un hijo perdido, ¿sí o no? Mi padre no entiende. ¿Por qué está haciendo un gran banquete? ¿Mm? Un hijo, su hijo, segundo hijo, ¿sí o no? Pero él andaba con una ramera en otra provincia. Sí, él necesita arrepentirse, pero no, soy muy inocente para mi padre. Él no necesitaba la misericordia de su padre, ni tampoco necesitaba la gracia de su padre. ¿Sí, sí o no? Yo era igual que 99 que ovejitas, porque yo no necesitaba arrepentirme. A veces me arrepentía falsamente. Dios mío, realmente soy un inocente, soy un buen chico, pero mi amigo primero me atacó, él primero me dañó, por eso yo también dañé a él, Señor. Por eso yo odié a él, Señor. Todo por mi amigo. Pero Jehová, ¿qué me decía a mí a través de la Biblia? ¿Mm? Tú has sido, ¿qué? Tú has formado en el pecado y en la maldad. Desde el vientre de tu madre. Pero en el caso de David,
El que confesó. En realidad, Dios mío, yo no quería adulterar con Esabe, pero ella me mostró su desnudez. Bañaba, duchaba, y mostrando su desnudez. Por culpa de ella. También yo quería tratar muy bien a su marido, pero él no me obedeció. Aunque yo mandé al que hay que entrar en la habitación de tu esposa, pero él no entró. No maté a él directamente por Joa. No confesaba así. Señor, he sido formado en la madre. Mi madre me concibió en el pecado. Señor, yo soy una masa de pecado 100%, Señor. Ten misericordia de mi Señor. Renueve que mi espíritu. Por favor, Señor. Recupere que mi salvación, Señor, para predicar a los pecadores, Señor. Pero yo era igual que 99 ovejitas que no eran perdidas. Pues durante 24 años, Jehová me dejó en el campo, en el mundo. Porque yo no necesitaba arrepentir. Pero un día Jehová me mostró mi origen en Adán. Señor, pues yo confesé a Él, Señor, yo soy igual que un ladrón. Yo soy igual que un matador. Soy igual que un secuestrador. Por mi origen en Adán, Señor. Yo soy tan ignorante, Señor. Siempre yo creía que pensaba que yo llevo pocos frutos del pecado, por eso soy inocente. Pero no era la verdad, Señor. Soy un pecador por transgresión de Adán. Ya. ¿Sí o no? Pues en Romanos capítulo 5, el versículo 12. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí o no? Por el pecado de Adán, ya el pecado entró en el mundo. ¿Sí o no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando ustedes llevaban los frutos del pecado, en aquel momento la muerte pasó a ustedes, no. Cuando ustedes cometían pecado, en aquel momento la muerte pasó a todos ustedes, no. Aquí, ¿qué dice? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí o no?
antes de pecar, ustedes antes de pecar, ya la muerte pasó a todos ustedes por el pecado de Adán. David confesó esto. ¿Sí o no? En mi caso, llevando muchos frutos del pecado, en aquel momento me daba cuenta que, por mi origen en Adán, estoy llevando los frutos del pecado. Al mirar frutos del pecado, me daba cuenta que, por mi origen en Adán, estoy pecando, llevando los frutos del pecado. Pero en el caso de Job, al comienzo era tan ignorante, ¿sí? Ya, soy inocente, soy justo, soy mejor, bueno que todos los hombres. ¿Mm? Pero mientras que él estaba hablando con Jehová, ¿qué vio? Vio la santidad de Dios y se cerró su boca. Echaba sobre su cabeza que cenizas, polvos de la tierra, y confesando que me aborrezco mucho que a sí mismo, a mí mismo, y me arrepiento. Él se conocía a sí mismo en nada, conocía a su origen en nada. ¿Sí? Pues hermanos, ustedes son igual que una oveja perdida o 99 ovejitas que no necesitaban de arrepentimiento. ¿Mm? ¿De qué ustedes tienen que arrepentir? ¿De la mentira nada más? ¿Del odio? ¿De la envidia? ¿O del origen del hombre? ¿No? ¿Cómo? Reconociendo al origen del hombre. Señor, yo soy un pecador 100%. En mí mismo no hay lo bueno, ni siquiera uno, Señor. Ya tengo que ir al infierno desde en el vientre de mi madre. Ya tengo que arrepentirme desde en el vientre de mi madre. Nuestro verdadero pastor, ¿quién es? Jesucristo. Hace 2000 años él solamente les buscaba a las ovejitas perdidas. ¿Dónde es? Una samarita y una mujer sorprendida en adulterio. Un paralítico. El enfermo por 38 años. ¿Sí? Y él se gozaba. Pero dejaba en el campo, ¿sí? 99 justos. Digamos, los fariseos, saduceos. ¿Sí? Él no miraba a ellos. Hoy en día así también. ¿Mm?
Por eso Jesús, ¿qué dijo? Con ese embuscado solo leo. San Mateo capítulo 9, el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, como 99 ovejitas, sino a pecadores, al arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿Sí o no? Estos tipos de justos eran igual que 99 ovejitas que no eran perdidos. ¿Sí? Ellos no necesitaban arrepentirse. Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Sí? No he venido a llamar a justos. 99 ovejitas que no fueron perdidos, sino a pecadores, al arrepentimiento, como un hijo pródigo. ¿Sí? Como David, como el apóstol Pablo, Pedro, ¿sí? Como Isaías. Pero yo me arrepentía falsamente siempre. Señor, anteayer yo mentí, Señor, pero y no voy a más mentir, Señor. Realmente la otra parte de mi carne es muy buena, Señor. Solo esa parte, Señor. Como un leproso. ¿Quién era de 20%? A veces 50%. 100% no. Pero David, ¿qué confesó? Yo soy un leproso. ¿Cuántos por ciento? 100%. Por eso Jehová dijo a él que tú eres limpio. Por Natán, sí. Ya Jehová perdonó. Ya. Hoy en día hay muchos leprosos que son, que 100%, 50, 30 por o 70. 99 tampoco. ¿Sí? Por eso, ojalá que ustedes entiendan que yo soy igual que una oveja perdida, ¿sí? Como una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué quiere confesar a usted? ¿El origen del hombre nada? ¿O los frutos del pecado? No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentir. Porque ellos necesitaban arrepentirse. Como el pecado entró en el mundo. Por el pecado la muerte pasó a todos. Ya el pecado de Adán, por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos. ¿Sí? Pues hermana Irma, era una pecadora 100%. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de la madre. Yo también. Por eso dice el capítulo
48, el versículo 11. Te amé rebelde desde la vida. Jehová siempre me llamaba a mí rebelde desde que la vientre. ¿Desde yo mentí? No, desde bien. No necesito, eso lo leo. Isaías capítulo 48, el versículo 8. Si nunca lo habéis oído y nunca lo habéis conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el bien, desde el bien. ¿Sí o no? 벌써 다윗께 confesó, el origen del hombre en desde el bien. He sido formado en el pecado. Mi madre me concibió en la maldad, en el pecado. ¿Sí? Solo él pidió a Dios que la misericordia. Pero muchos no entienden eso. Desde el bien. Te llamé rebelde desde el bien. Y David confesó eso. Pero yo no. Señor, ante yo mentí, yo odié nada. Y los otros momentos soy inocente. ¿Sí o no? En los otros tiempos soy muy sincero, fiel. Raras veces por mi vecino me caí en el pecado. Nada más. Pero Jehová, ¿qué dijo? Jehová me decía a mí, te llamé rebelde desde el bien. Ya tienes, ¿qué tienes? Ya tienes la muerte. Pero Job no se daba cuenta. Siempre juzgaba a los mentirosos, adúlteros, ignorantes. Pero soy bueno y inocente. Pues Jehová quebraba la carne de Job. Quitó de Job que su propia justicia para dar a él la justicia de Dios. Jesús dejó el apóstol Pablo, Saulo, en la desobediencia. ¿Sí? Por eso Saulo mataba a los cristianos, capturaba a los cristianos. Lo que era el máximo pecado que Dios dice. ¿Sí? Perseguía a la iglesia de Dios. Soy un gran pecado, más que todos. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es? Yo soy. ¿Usted es Mesías? Entonces yo perseguía a su iglesia, ¿sí o no? También mataba a los cristianos, ¿sí o no?
su corazón murió. Entonces, un punto de vista de Pablo, ¿el ladrón era peor que él? No, Señor, sin ti soy igual que él. Sin su gracia soy igual que él. Un mentiroso. Porque ahora no estoy mintiendo. Todo por ti, Señor. Nada más. Ahora estoy predicando, anunciando, sirviendo a la iglesia de Dios. Todo por su gracia. Por eso, te llamé rebelde desde el día. David exactamente confesó eso. Yo adulteré con Betsabé, yo maté a su esposo. No, mi madre me concibió en el pecado. He sido formado en la maldad. Soy el rebelde. En mí mismo no hay esperanza, Señor, sino en ti, Señor. Renueve mi espíritu, Señor. Por eso, quiero que todos ustedes confiesen a Jehová correctamente. Primero el origen del hombre en Adán, para arrepentirse correctamente. Amén. Hoy hasta aquí. Oremos.